Mi segunda pregunta va dirigida para Silvia Gil en relación a su ensayo, El sujeto del feminismo en cuestión, la disputa con el feminismo ilustrado. ¿Sería posible plantear un modelo político que se muestre crítico de la colonialidad y de las dicotomías occidentales razón, emoción y naturaleza-cultura, que no obstante fomente de algún modo el pensamiento crítico y la posibilidad, aunque no exclusiva, de la emancipación por vías de la educación? O bien, ¿tales aspectos cargarían siempre un matiz colonial propio del pensamiento ilustrado? Bueno, lo primero que diría es que sí, que creo que es posible pensar formas alternativas de educación, formas alternativas de socialización, formas alternativas de creación de comunidad que sean emancipatorias, independientemente de si reproducen o no algo del modelo ilustrado y por tanto que de algún modo puedan escapar a las huellas coloniales que el modelo ilustrado y los valores ilustrados portan, ¿no? Voy a tratar de explicarme, pero tengo que retroceder un poco conceptualmente y preguntar lo primero qué estamos entendiendo por crítica, ¿no? El problema que para mí hay aquí de fondo en esta cuestión tiene que ver con el problema filosófico más general acerca de saber qué tanto es posible pensar la política, qué tanto es posible pensar, incluso si quieren, el propio pensamiento, los mismos conceptos con los que pensamos y leemos la realidad de un modo distinto, ¿no?, al modo que hemos heredado de la Ilustración y en general de la filosofía occidental. Qué tanto podemos hacer esto o si por el contrario siempre vamos a estar sometidas, ¿no?, a reproducir los mismos sistemas de dominación que queremos cuestionar, ¿no? Y por eso decía que me parece importante retroceder conceptualmente hasta preguntarnos, ¿no?, qué entendemos por crítica, porque creo que hay dos maneras muy distintas de entender la crítica. La primera manera es una manera de entender el trabajo crítico como un trabajo de oposición, como un trabajo de antagonismo, como un trabajo de enfrentamiento con estos sistemas de pensamiento hegemónicos, opresivos, y por tanto se trataría la crítica de colocarnos en un lugar distinto, en un lugar ajeno a estos sistemas de opresión, lugares desde los cuales podríamos hacer la crítica, ¿no? Creo que aquí el problema es que se está presuponiendo la pureza de estos lugares de enunciación, ¿no?, la pureza y la posibilidad también de habitar lugares completamente incontaminados, ¿no?, ajenos a estos sistemas de opresión, y creo que esto es inviable, ¿no? Entonces aparece aquí la posibilidad de pensar la crítica y por tanto también la capacidad política, ¿no?, entendida también como este trabajo crítico que permite producir cierta distancia con el poder, desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que en lugar de plantear que hay un antagonismo donde de antemano ya estamos como dibujando dos posiciones enfrentadas, lo que hay más bien es una construcción crítica que sabe que está trabajando siempre con los materiales que hemos heredado, ¿no? Los materiales que hemos heredado, me refiero al lenguaje, me refiero a la propia gramática de este lenguaje, me refiero también a los conceptos, me refiero a las categorías, ¿no?, del pensamiento, las categorías con las que clasificamos la realidad. Entonces, creo que hay un trabajo crítico que nos permite entender que siempre vamos a estar, ¿no?, siendo parte en alguna medida de estos sistemas de pensamiento hegemónicos, y que eso no invalida o no impide que podamos generar cierta distancia, que podamos problematizar y que podamos ir abriendo ciertos, vamos a decirlo así, agujeros al interior de los propios conceptos que nos permitan producir esa crítica, ¿no? Y es en este sentido en el que vamos a ir pudiendo, pese a las huellas coloniales, pese a las huellas de toda una historia de violencias, ¿no?, que por parte del pensamiento occidental, ir produciendo algo distinto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, Renata comentaba esta distinción entre la psique y el cuerpo, ¿no? O sea, la pregunta acerca de si podemos no reproducir esa separación, y diría que efectivamente es muy difícil porque no contamos siquiera con el lenguaje y con la manera de poder dar cuenta de algo distinto, ¿no? Hemos sido formadas por una tradición que tiene siglos
que ha logrado producir esa separación, ¿no? Ahora bien, ¿eso significa que estemos completamente instaladas en esa separación? Eso significa que no estamos construyendo imaginarios que cada vez apuntan más hacia formas que dan cuenta de la relación, imbricación de esas dos dimensiones, de la psique y del cuerpo. Yo diría que sí, que estamos de hecho inventando, estamos caminando, estamos produciendo artefactos, además no solamente teóricos, sino también de la imaginación, que nos permiten ir más en la dirección de aquello que queremos afirmar frente a esos sistemas hegemónicos de pensamiento, ¿no? Entonces, diría con esto que el trabajo crítico entonces no queda invalidado, sino que aparece de una manera, vamos a decir, más compleja al interior de la propia tradición, ¿no? Encontrando esos huecos, encontrando produciendo esos desplazamientos, produciendo también cierta diferencia, ¿no? Que es capaz de socavar los propios conceptos con los que hemos sido formadas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es posible construir política, comunidad, incluso democracia, ¿no? En un sentido distinto al que lo ha producido la Ilustración, más incluyente, más igualitario, pero igualitario como principio, ¿no? Mucho más constructivo, ¿no? De comunidad. Entonces, que creo que es posible hacer todo esto, pese a que, ¿no? Podamos portar algunas huellas de todo ese lenguaje, de ese aparato conceptual que hemos heredado y a veces violentamente, ¿no? Desde el pensamiento ilustrado. Entonces, eso por una parte. Por otra parte también creo que es importante reconocer algo que nos cuesta un poco, ¿no? Que es justamente reconocer que el pensamiento ilustrado no es la única matriz civilizatoria desde la que se ha producido la política, desde la que los pueblos han producido la crítica, desde la que los pueblos han producido formas absolutamente variadas de resistencia, ¿no? Y creo que eso, estando situadas en un lugar como Latinoamérica, es muy importante reconocerlo, porque es verdad que hay tradiciones que no han pasado por esos lenguajes, ¿no? Pensemos, por supuesto, en todo lo indígena, ¿no? Y en las formas también comunitarias, de resistencia, de socialidad, que son formas otras. Con esto no estoy ni mucho menos idealizando y sugiriendo que ahí se encuentra en lo indígena la respuesta a todas nuestras preguntas, ni mucho menos. Pero sí aparece algo muy importante que tenemos que pensar, y es que tanto hemos asumido la universalidad de ese paradigma y si es entonces necesario que empecemos por fin a entender que la Ilustración es un relato muy importante que ha producido, digamos, una manera de pensar que se ha propuesto como una manera universal de lo humano, pero que sin embargo no lo ha sido, ¿no? Es un relato parcial, y asumir esta parcialidad quizás sea uno de los, digamos, retos de la Ilustración en la actualidad, ¿no? Un trabajo crítico adentro de la propia Ilustración que ponga en cuestión ese valor universal que hemos pensado que tenía y que lo que ha hecho ha sido opacar justamente otras formas de pensar, otros lenguajes, otras formas también de la política que no necesariamente han pasado por los conceptos arraigados por los valores ilustrados. Y si tenemos en cuenta esta perspectiva crítica, entonces aparece algo muy interesante para el pensamiento feminista contemporáneo, sobre todo ese pensamiento que siga queriendo hacer una crítica fundamental al colonialismo, a las lógicas coloniales, porque entonces ya no se trataría simplemente de cuestionar aquellos lugares donde esas lógicas coloniales se intensifican o se producen con mayor fuerza, esos lugares, digamos, donde está más representados los sistemas hegemónicos de dominación, sino que se trataría más bien de llevar el ejercicio, podemos decir, de descolonización al interior también de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Un ejercicio de descolonización que nos permita cuestionar las identidades, que nos permita cuestionar el binarismo de género, que nos permita cuestionar las sexualidades normativas, que nos permita cuestionar las formas en las que nos relacionamos, que nos permita cuestionar las desigualdades sociales y las estructuras que generan estas desigualdades, ¿no? Entonces, esta perspectiva crítica ya no es un ejercicio que hacemos
con vistas a aquello que está ahí afuera, ¿no? Sino que sería también con vistas a cuestionar nuestras propias formas de pensamiento, ¿no? Y aquí entonces de nuevo la pregunta acerca de si es posible pensar de otro modo, ¿no? Creo que adquiere totalmente el sentido con este ejercicio contemporáneo de descolonización del pensamiento. Y aquí diría entonces que necesitamos justamente este ejercicio de descolonización. No se trata de elegir entre feminismo o un pensamiento anti o decolonial, sino que se trata más bien de pensar las imbricaciones entre estas dimensiones. No podemos hacer una crítica a las normas de género, no podemos hacer una crítica al heteropatriarcado sin obviando justamente las desigualdades que se producen a nivel planetario, ¿no? A nivel planetario, las desigualdades también que impactan directamente sobre los cuerpos y los sujetos.